Hola, ya. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación. El día de hoy estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Santiago para presentar a dos autoras que vamos a conversar con ellas sobre sus libros y sobre el legado de Isabel Allende en la literatura contemporánea, específicamente en sus obras. Para eso vamos a presentar a las autoras que tenemos el día de hoy junto a nosotros. En primer término, tenemos a la autora de El murmullo de los perdidos, que es una novelista chilena que tras ejercer como médico decide complementar su vida con su obra, con su otra gran vocación, la escritura. Es así como en el año 2021 publica la novela titulada El libreto, convirtiéndose en un éxito de ventas y galardonada con la mención Publisher Weekly en España y con la mención a la mejor novela romántica en los ILBA 2022 en Estados Unidos. El murmullo de los perdidos obtiene el primer lugar en los International Latino Book Awards del 2023 en Estados Unidos con el premio Rudolfo Anaya a la mejor novela enfocada en latinos, obteniendo con ello medalla de oro. Le damos un gran aplauso a Alejandra Díaz. Y, acompañando a Alejandra, tenemos a la autora de La elegida, que nació en Santiago, pasó su infancia y juventud entre Cauquenes y Viña del Mar. Actualmente reside en Coquimbo, diseñadora de profesión, dividió su tiempo entre la crianza de sus hijos, el diseño y la escritura, una manera de vaciar el alma y dar voz al corazón a través de sus historias y personajes. En sus propias palabras, escribir es como una amorosa herramienta para transmutar. Un gran aplauso para María Eloísa Pérez. Y moderando esta charla el día de hoy, para conversar con nuestras autoras, tenemos a esta periodista, que es una librera feliz y dueña hace 7 años de la librería que leo, Milto Balaba. Un gran aplauso, muchas gracias por estar con nosotros, Anita Balaba. Y con Anita las dejo para que comencemos la conversación. Ahí sí estamos. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por haberse dado el tiempo y haber tenido las ganas de venir a conocer estos dos grandes libros, Murmullo de los perdidos, de Alejandra Díaz, aquí a mi derecha, y La elegida, de María Eloísa Pérez, aquí a la izquierda. Lo primero es darle las gracias a Aurea Ediciones por la invitación. La verdad es que ahí, como me presentaba Joctán, yo sí soy una librera muy feliz, adoro estar relacionada con los libros y sobre todo con gente que tiene cosas interesantes que decir, que mostrarnos y distintos estilos para hacerlo. Cuando yo conocí a las chicas, nos juntamos esta semana un poco, ahí hicimos una reunión vía Zoom. Les decía que me parecía que el título que nos habían puesto, esto de Isabel Allende, la influencia y todo, bueno, para mí Isabel Allende, Alejandra y Eloísa son 3 mujeres que son unas grandes contadoras de historias. Eso para mí las reúne, es lo que nos convoca hoy día. Y creo que en estos 2 libros tenemos historias muy potentes. Por supuesto que la influencia de la Isabel Allende es algo de lo que vamos a conversar. Y me gustaría partir contigo, Alejandra, porque la semana comentábamos que efectivamente Isabel Allende, bueno, todos sabemos, es la escritora chilena que más está traducida en el extranjero, que la leen más afuera y que a mí me parece, insisto, una gran contadora de historias, y sobre todo de historias de mujeres, que son las protagonistas de la mayoría de sus libros, también de mucha tradición y también de este realismo mágico que surge aquí en Latinoamérica muy potente y que está muy presente en El murmullo de los perdidos. Creo que a modo personal digo que me parece que es un hermoso homenaje también a la escritura de Isabel Allende, y quería que me contaras esa historia que conversamos, que es de dónde tú te acercas a ella y cómo se ha mantenido la relación con ella también. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias Anita, gracias también María Eloísa por este honor de compartir mesa contigo. Bueno, sí, creo que todos tenemos un poquitito de esta esencia de Latinoamérica en nuestras historias. En mi caso personal, que era lo que yo le comentaba a Anita en una entrevista que tuvimos, nací en una casa con muchos libros y con una familia muy amante de la literatura chilena. Isabel Allende siempre estuvo en los libros y en efecto los leí desde pequeña,
y no me di cuenta del impacto o de la huella que deja hasta que publico mi primera novela, que no es esta, es otra, y el libreto, claro, y en el libreto, que para mí no es una novela para nada de realismo mágico, una novela contemporánea, me asombró cuando los lectores hacían las reseñas, entonces escribían, y tiene ese toque realismo mágico que tanto me gusta, o me recuerda un poco en el fondo a la pluma de Isabel Allende. Entonces yo dije, bueno, eso probablemente estaba en la crianza, en el crecimiento como escritor. Así que sí, a mí yo lo reconozco siempre, ella es una escritora que yo admiro muchísimo, encuentro que por algo es tan grande como es y ha llegado a donde ha llegado y es muy leída y muy querida, porque ella nunca ha perdido la esencia de Latinoamérica y que pienso que es algo muy, muy bonito en la escritura. Ahí sí. Yo creo que eso mismo que acabas de mencionar es lo que además te da el derecho y el honor de recibir este premio, porque es un reconocimiento precisamente a eso, a esa literatura, a rescatar lo que somos, que es parte de eso. Y siguiendo por este lado con Eloísa, comentábamos que bueno, ella es más ligada a leer novela histórica, le gusta más irse por ese tipo de literatura, pero sobre todo de contar cosas como para ir dejando legados. Eloísa, para los que no saben, también tiene un blog hace mucho tiempo donde cuenta historias muy bonitas que ella ha creado y ha inventado a raíz de sus propios nietos, a raíz de evidencias, y también hay un libro infantil que ella publica hace muchos años atrás que también se lee en los colegios. Entonces creo que su diversificación también da gusto y tiene que ver con esta autora que nos está haciendo de paraguas en la charla, porque ella también ha escrito de millones de temas y creo que esa es la gracia de querer y tener las ganas de contar una buena historia, porque puede partir de distintas cosas y de distintos tópicos y se pueden ir variando los estilos. Para mí La Elegida fue una odisea entretenidísima de leer, me refiero a odisea porque hay un viaje de crecimiento de la protagonista que es Diamela, ya nos va a contar Eloísa dónde surge en ella esta Diamela, que es la chica de 17 años que en Francia se da cuenta que hay un legado potente cultural que la está llamando, ella todavía no sabe de dónde, y es su madre Mari la que le va a abrir el camino para descubrir esta unión, este hilo ahí mágico que la está llamando a Chile y sobre todo al sur de Chile y al legado mapuche. Eloísa, porfa, cuéntanos, estabas en Simimayo, sé que estabas pensando en Diamela y en cómo llegó a ti, por favor. Ya, ¿se escucha? Ya. Bueno, primero que nada, gracias Anita por estar acá, Alejandra, un gusto, ya súper premiada, y gracias a todos los que me acompañan, a todos los que se dieron el tiempo de venir. ¿Dónde día? Sí, bueno, ya. Yo les contaba que me ha pasado en 2 ocasiones que un día en la mañana me despierto y tengo un nombre en mi cabeza que me da vuelta y me da vuelta, y me ha pasado con 2 personajes, uno que es Diamela Buchay. Me desperté un día y en la cabeza tenía Diamela Buchay y decía, ¿de dónde este mundo tan raro? Y era tanto lo que me daba vuelta que yo dije, tengo que escribir una historia a Diamela Buchay, y de ahí nació, y esto es muy antiguo, esta historia tiene como 20 años, tiene una evolución de 20 años, ha ido creciendo, se editó una parte, después creció otro poquito, después fue agarrando cuerpo, partió siendo un esqueletito, y cada vez como que ha ido agarrando más carne. Así es que, y claro, se sumó mi amor por la naturaleza, por las culturas ancestrales, por la sanación, por todo lo que es la medicina natural. Entonces es como una sumatoria. Una sumatoria. Y en esa sumatoria donde, bueno, algo que destacar de este libro de La Elegía es que aparte de lo entretenido de la historia, que uno va viajando entre un poco el presente de esta chica de 17 años, esta madre que es una mujer chilena que fue exiliada, viven en París hace mucho tiempo, y ella por un tema personal, no les quiero adelantar para que después gocen, se lo lleven, y firmado más encima del libro, tiene que viajar a Chile, y ahí esta chica que tenía estos sueños con alguien, una señora que le hablaba, y ahí Eloísa nos va develando esta cultura mapuche, que me parece que hay un respeto tremendo en la novela, y eso me gustaría destacarlo por
contarnos muy bien explicado la cosmogonía mapuche, de qué estamos hablando. Está hecho con respeto, acá no hay una caricatura, acá no hay una imaginación de cómo es, acá se denota que hay investigación de parte de la autora, investigación y respeto por esas culturas ancestrales y también por qué es lo que las guía. Entonces me gustaría preguntarte, eso tú dijiste, son 15, 20 años de haber trabajado este texto, pero me parece que esa investigación de esta cultura es súper particular. ¿De dónde viene esa cercanía? Bueno, con mi familia pasamos varios años, fuimos criados siempre cercanos al campo y siempre tuve una conexión muy profunda con los rituales, con los remedios caseros, era como parte de mi vida. Y cuando empecé a escribir la historia, yo dije, si voy a escribir una historia, yo quiero que sea una historia con un fondo histórico bien documentado. Y la verdad es que investigué mucho, busqué en muchos libros, busqué bastante en Google también, y leía a muchos autores, y el desafío fue transformar una historia. O sea, que la cultura y la cosmovisión estuviera metida entre medio de una historia, que no fuera una cosa como una crónica, sino que fuera una novela donde de repente, punto, decimos algo de las costumbres del pueblo mapuche. Así que eso y en realidad para mí una de las cosas como más importantes de este libro, que es como el hilo conductor, es cómo el destino nos tuerce. Nosotros pensamos que controlamos toda nuestra vida y la vida se encarga siempre de mostrarnos y de sacarnos del lugar de comodidad. Entonces yo creo que habla de esto, de cómo enfrentamos los cambios. ¿Me echo a morir o soy resiliente y tomo una decisión y cambio mi vida? Entonces yo creo que lo que es como el hilo conductor de la historia es que todos los personajes tienen todo programado, voy para allá y de repente la guía los lleva para allá y ¿qué hago con este cambio? Entonces, bueno, y eso sumado que hay una profunda conexión con los sueños. Los sueños también son permanentes durante todo el transcurso de la historia, en la forma en que los personajes se conectan con su pasado, con cosas que tienen que saber, con secretos que tienen que descubrir. Entonces, eso. Nos reíamos con la Ale porque tiene mucho que ver ambos libros, es lo que tú estabas comentando recién. Y también me gustaría preguntarte, Ale, porque esta historia parte, uno ya cuando después ve los agradecimientos que ella hace y hay una fotografía, no sé si en esta edición están igual, ¿no? Sí. Ahí uno ve que ella le dedica el libro a sus abuelas, es súper bonito porque siento que esas abuelas, y tú también, las dos hacen lo mismo, ¿sí? Ambas creo que esas abuelas a ustedes les enseñaron, les contaron muchas historias y además les transmitieron esto, y lo tuyo tiene que ver también con la historia de Chile y momentos tremendos como el terremoto de 1960, la devastación de ciudad completa, maremoto. Cuéntame cómo parte ese archivo, que siento que de tu lado parte más por un archivo familiar y luego extendió a la historia también del país. ¿Funciona bien este? Sí. Bueno, sí. Esta historia del Murmullo de los Perdidos se remonta al año 1936 en un pequeño pueblo del sur de Chile que se llama Río Las Cruces, donde una niña descubre que puede escuchar a los muertos. Entonces así comienza y efectivamente recorre 100 años de la historia de Chile. Tiene todo el toque del realismo mágico, que ya lo habíamos discutido, y en efecto ahí está la gran influencia de mis abuelas, y por eso va dedicado a ellas, por esta cosa de los espíritus, de las costumbres, de los rituales, de los mitos, de las leyendas, y claro, y parte como con estas historias que escuché desde niña y que finalmente se complementan con una gran investigación también de la gente que vivió el suceso, porque a mí no me tocó vivir el terremoto del 60, pero hice una gran investigación, me ayudó a harta gente con esta investigación, y más que saber cómo ocurrió el terremoto, que eso se puede encontrar en cualquier parte, yo traté de escuchar mucho las sensaciones que hubieron durante el terremoto, qué estaba haciendo la gente,
qué sintió, qué escuchó, cuál fue su primera reacción. Y en eso se basa un capítulo muy potente que tiene el libro, que está justo en la mitad del libro. Yo suelo escribir capítulos cortos, es como siempre lo hago el capítulo corto y dejo listo para el siguiente. Pero este capítulo del centro, que es del terremoto del 60, es un capítulo poderoso y es el más largo. Y fue una de las cosas que se dijo en la premiación en Estados Unidos, de que ese capítulo sentían que reveló toda la historia de este Chile en esa época, y que se notó mucho la cultura chilena, bueno, tanto por el terremoto como por las reacciones. Entonces, la explicación no es que mi imaginación sea tan grande, sino que escuché muy buenas historias. Es que, bueno, yo te felicito la oreja, ¿no? Porque para poder escuchar así, semana pasada presentábamos un libro en la librería que tiene que ver con eso, con el poder de escuchar. Y lo que está diciendo Alejandra es muy cierto. Por favor, después cuando se lleven el libro, lo disfruten en su casa, en esa escena o en este capítulo que ella está narrando, está así, espectacularmente contado, porque tenemos un padre desesperado que desaparecieron los dos hijos entre los escombros, la mujer está en el cementerio tratando de santiguar a un tipo que habían, todos los del pueblo lo habían ahí ajusticiado porque había hecho cosas muy malas, y resulta que entre todo este griterío uno se imagina, yo me imaginaba el polvo subiendo, el ruido del terremoto, porque todos chilenos, todos sabemos cuál es ese ruido de que se viene un remesón tremendo. Y este padre desesperado buscando a este hijo, cuando de repente lo para una mujer en plena calle y le dice así como, es que un grito, y él dice, puta, voy a ir a ayudar porque si no que me van a tratar de mal, y era una señora llorando a los pies de la Virgen, y le dice, es un milagro, la estatua no se quebró. Yo me reía sola y decía, ese papá, porque el personaje dice, para eso me hicieron parar en vez de ir a rescatar a mi hijo, vieja ridícula, porque ese personaje en particular no creía en todas las cosas. Entonces, claro, hay un montón de momentos así que dan cuenta de eso que tú estás comentando. Ese capítulo que es central, en el fondo, la característica que tiene es que pasan muchas escenas al mismo tiempo. Sí. Ese fue el gran desafío para escribirlo, porque no puedes perder el hilo de la trama, pero ocurren muchas cosas juntas, porque fue un terremoto, entonces obviamente no puede haber afectado solo a los protagonistas. No, y está súper bien logrado, súper bien logrado. Y bueno, agarrándome un poco de eso, quisiera tocar el tema de personajes bien desarrollados también, porque creo que se dan en ambos libros. El personaje de Saki, en el tuyo es notable. Saki es la abuela Machi. Creo que está muy bien descrita además, porque no es una mujer dulce, no está descrita como una persona muy cercana, sino que todo lo contrario, dura, fuerte, como lo que le tocó llevar en la vida, ¿no? Y también ser la sanadora de este pueblo, y de cómo también le va contando estas cosas a la chica, a Diamela en sueños. ¿De dónde sales aquí? ¿La armaste de personas que se conocían, de gente cercana? ¿Cómo se arma? La verdad es que todos los personajes de alguna manera se inspiran en alguien que uno conoce. O sea, sí. Saki, que era Shaquín originalmente, la Lenita del campo. Nosotros vivimos hartos años en un campo y eran las personas que trabajaban en el campo, y que nosotros, las chicas de la familia, pasábamos en su casa y comíamos, y nos contaban historias, y nos quedábamos en la noche con el brasero tomando el matecito, y de alguna manera cada vez que vivía pensaba en ella. Obviamente uno le va agregando otras cualidades, pero sí, y todos los personajes tienen algo de alguien que uno conoce, eso sí. ¿Cierto? ¿Quieres andar en eso, Ale? De la novela tuya, a ver. No de la mía. En general. Sí, en general. Muchas veces uno no escribe la historia de esa persona, eso no pasa. Pero sí se lo tiene, o sea, sí se imagina a alguien que conoce, porque es la mejor forma de conocer a ese personaje. ¿Ya? Porque si uno enfoca un personaje en alguien que conoció en algún momento de su vida, sabe cómo va a responder en un diálogo. Entonces le da más cuerpo, lo hace más cercano, lo hace más real. Entonces uno dice, no. ¿Cómo se llama el personaje que...? No, pero ¿a quién se basó? Elena. Claro. Como se basaron en un personaje en alguien que se llama Elena, probablemente la autora también
sabía cómo contestaba Elena, sabe cuáles son sus modismos, y aunque no escribas todo sobre Elena, es lo que le da la redondez al personaje. Y uno así los conoce más, entonces, en el fondo, yo hago lo mismo. Hay algún aroma, es como, Sí. no es la descripción del personaje, es como el hálito, no sé, es como lo que la persona emana. No te lo puedo decir, es como difícil explicarlo, pero uno lo escribe y siempre estaba visualizando a esa persona sin que Jacqueline sea específicamente idéntica a ella, pero lo escribía y siempre la visualizaba a ella. Todos los autores, lo que pasa es que nosotros no conocemos a todos los amigos de Isabel Allende, pero Sí. ella escribe de pura gente que conoce. Así es. Todos los autores, Así lo que es. pasa es que nosotros no conocemos a sus amigos, pero a todos los autores les pasa lo mismo, que se inspiran en gente que conocen. Entonces, a mí me gustaría saber en quién te inspiraste para Pascal. Amé ese personaje. Para los que lean después la elegía, un francés que es el que la rescata en el exilio. Se lo recomiendo, después le van a preguntar en qué cine, mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe, ¿viste? Un Robin aquí que no existe. Ah, No lo bueno, conozco, lo mucho. quisiera conocer. Nosotros también, yo también por lo menos, sí, tan mal. Oye, y hablando un poco de eso, yo quisiera centrar en que, bueno, al principio decía, ¿no? Isabel Allende tiene mucho de la historia, siempre las mujeres son protagonistas, siempre hay un feminismo, se ve un poco el tema en las más históricas de las infidelidades de los hombres, de cómo era en esa época. En ambas novelas pasa lo mismo, se los comunico, y ustedes no se han leído, pero les digo que están súper presentes pero se va viendo la evolución de las relaciones también, de los años más para atrás, cómo eran las relaciones ahí, cómo se permitían ciertas cosas. Esto es una pregunta un poco más abierta y quizás más contemporánea, más allá de los libros, es ¿ustedes sienten que como escritoras tienen una misión de volver a poner estos temas, de plantear algún tipo de postura frente a... Porque les comento, en ambas novelas, si bien se dan estas situaciones, las mujeres siguen adelante, vamos, no son mujeres que se queden sumidas en el dolor ni que queden ahí estancadas para nada. Son mujeres que siguen adelante, en ambos casos, insisto, son mujeres que ellas son las que sacan adelante a la familia, son las que sacan adelante la historia, son las que logran vivir con una, para algunos, maldición, que es escuchar a los muertos, en otras ser una elegía para ser una machi, una tremenda curandera. Entonces hay mucha potencia del lado femenino. Esa es una decisión, es una línea. ¿Cómo se toma ese tema? Bueno, también es un poco mostrar la realidad de la época, ¿ya? Porque la mujer siempre fue rezagada en su rol con la sociedad, ¿ya? Y eso es algo en lo que todavía estamos en deuda, ¿sí? Por supuesto que los tiempos han cambiado, que todo ha sido un poco más abierto, pero no voy a ahondar en el tema porque podríamos estar hablando toda la tarde. Pero creo que sí es válido mostrar de que en ese tiempo, que aún siendo muy difícil para las mujeres en todo sentido, ellas siempre salían adelante. Chile se ha caracterizado por tener mujeres valientes, mujeres luchadoras. Y yo creo que es lo que sin querer ambas un poco mostramos con nuestra historia. Bueno, en mi caso yo siempre, pero yo creo que ocurre de manera natural porque soy mujer. Y lo que me pasa a mí normalmente le está pasando a muchas mujeres más, ¿no? A veces tiene situaciones que siente que se muere de tristeza y te das cuenta que a un montón de mujeres le está pasando exactamente lo mismo y dicen, no estoy sola. Entonces, la verdad es que yo cuando no defino el personaje, no digo voy a escribir esto, es como algo que fluye. No, de verdad yo creo que yo no lo controlo. Yo escribo y esto aparece. A veces a Marí, por ejemplo, yo la quería de una manera y de repente el personaje se me revela y dice no. Y hay cosas que yo empiezo a escribir y digo, esto no lo estoy escribiendo yo, es como que el personaje me habla. De verdad que fluye de manera natural porque soy mujer, vivo lo que viven las mujeres. Y claro, posiblemente hay situaciones extremas que yo no las he vivido, pero sí las he visto. Entonces hay, obviamente, de alguna manera, el deseo de dar como un poquito de esperanza. O sea, yo
general todo lo que escribo es decir, mira, el día está nublado, pero el sol está allá arriba, espérate que salga, el sol está, entonces es como eso, como no te eches a morir, o sea, todo cambia, no nos atormentemos porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, porque a lo mejor al otro lado nos espera algo mucho mejor, pero cuesta dejar la zona de confort, porque aunque sea mala, es conocido y es confortable. Entonces, para mí escribir sobre la mujer es algo que fluye. Todos mis cuentos, por eso que una amiga me dijo, ¿por qué no hablas un poquito más de Pascal? Y dije, oye, ok, sí, verdad, le voy a hacer un poquito protagonista también. Pero alguien me lo pidió y de ahí como que, dije verdad. Pero para mí lo natural es escribir siempre sobre la mujer y para la mujer. Oye, y un poco yendo ahora a los ritmos de escritura, a la manera de escribir. Tú ya lo adelantabas, Ale, en la novela El murmullo de los perdidos, lo que encontramos son varios, bueno, no me acuerdo cuántos capítulos exactamente, pero el libro está contado así de manera muy entretenida, lo que le da mucha rapidez a la lectura además, porque hoy día que todo el mundo se queja, que no tiene tiempo para leer y todo, bueno, acá tienen una súper buena manera de hacerlo porque es casi una serie que te lo ponen así en un pastadito bonito, que lo puedes ir leyendo capítulo a capítulo. Eso sí, tú decías, es parte de tu estilo, intencional, pero yo siento que además le da, lo que tú decías, una intención y unas ganas de no soltarlo que es súper potente, funciona, un recurso que funciona muy bien. Sí, bueno, lo agradezco mucho. Creo que ha sido algo que me han dicho mucho los lectores. Aquí hay varias personas que ya han leído la novela, así que estoy muy agradecida que hayan venido. De que es la agilidad con la que suelo escribir. Yo creo que eso es parte de la personalidad de uno. Yo soy súper rápida, como en todo, feliz. Así tú eres una librera feliz, yo soy una escritora feliz. Y hago todo un poco rápido porque pienso que la vida es tan corta, entonces la vivo a la intensidad de los cohetes. Y creo que se nota un poco en la escritura. Entonces lo logro sin querer. Entonces el lector dice, me lo leí, lo empecé en la noche y lo terminé en la madrugada, no lo soltó. Entonces como que lograr eso, yo se lo agradezco mucho al público que suele decirme eso cuando termine el libro. Buenísimo. Y en tu caso, Eloisa, yo sé que lo tuyo es un proceso más, pero la estructura del libro también se agradece porque también está dividida no tanto en capítulos, sino que más por fechas. Pero lo que se agradece en este también en la elegía, que me gustó mucho, es como titularlo por los personajes. Acá en vez de los sucesos, acá cada capítulo tiene como el nombre de los personajes y te va contando la historia de precisamente lo que decías tú. Me encantó el consejo de tu amiga porque siento que el capítulo de Pascal de verdad está bueno, más allá del chiste, pero está muy interesante porque además muestra otro mundo, este fotógrafo, esta cosa de corresponsal de guerra, como que Eloisa logra meter varios mundos más allá de la protagonista o esta cosa con el tema mapuche, y además me gustó mucho el misterio. Porque, bueno, es así que no se las puedo contar, pero hay una parte que uno sigue con un secreto que tiene que descubrir hasta el final, y es como... Y más encima te deja ahí, porque termina un capítulo y no lo cuenta, y uno así, no. Pero después ya, bueno, sí, después se sabe y todo. ¿De dónde viene todo ese como casi thriller que le metes un poco entre medio? ¿Es entretenida esa parte? Bueno, eso fue pensado, porque encuentro que una de las cosas que sostiene una lectura son los secretos que hay que descubrir. Entonces, yo este libro lo armé como un rompecabezas. Hay muchas cosas que las escribí antes y después quedaron al final. Fue escrito, fui llenando espacios, fui completando historias. Cuando vi que algo le faltaba, de repente alguien me decía, oye, aquí, ¿por qué pasó esto? Entonces fui como armando como un rompecabezas, pero justamente siempre preocupada de que al final de un capítulo uno quedaba así, ¿qué va a pasar? Y después venía otra cosa. Y después, o sea, porque yo creo que los misterios son los que sostienen la historia. Y escribo como escribo, porque escribo así, no sé, pero yo creo que es porque soy súper acelerada, soy un poquito amiga de la pelota, también hago muchas cosas y soy muy hiperkinética, entonces el estilo fluye naturalmente. Antes escribía muy telegráfico, tuve que aprender a ir contando detalles, pero antes escribía así como, y fue para allá muy rápido, pero el estilo yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad, sí, de todas maneras, porque
de significado. Y me gusta además que tenga como un ritmo. Yo cuando escribo siento que tengo hay como un movimiento como de danza, no es una escritura que es como robótica, es como, siento que tiene una redondez, una redondez en la escritura. Bueno, y eso se nota también en la guía. Alejandro es médico, pediatra, seca, además, y bueno, diseñador interiores, también un montón de otros mundos ahí que analizar. Y dentro de eso les quería preguntar cómo se acercan a la escritura. Esta ya es una pregunta como para ir un poco cerrando la idea, porque después yo les voy a hacer sufrir, que me encanta que pedirle a los autores que lean algo de su libro y todos se quejan y sufren porque, ¿viste? Ponen esas caras, pero eso, ¿cómo se acercan ustedes a escribir desde estos mundos? Por eso dije a qué se dedica cada una, porque no son personas que hayan nacido y dijeron, no, quiero sí ser escritora, sino que de vidas súper distintas se dan un vuelco y llegan a esto. Yo voy a contar un secreto, que la mayoría de los escritores tiene algo. ¿En qué sentido? Bueno, yo tengo una imaginación desbordante, yo creo que María Luisa igual. Y ahí nace un poco esta necesidad de canalizar tanta idea, tanta cosa que a uno se le ocurre, ahí va. Obviamente de la mano de haber sido un buen lector. Y se empieza a juntar y tú tienes la necesidad de sacar estas ideas y así uno empieza a escribir con el correr de los años. Después vas viendo para quién escribes, a quién le puede gustar, cómo vas en el fondo a pulir tu escritura, etcétera, etcétera. Pero así nace. ¿Y cómo se da cuenta uno? Porque bueno, no sé si a ti te ocurre, María Luisa, pero yo cuando publico mis libros no los vuelvo a leer. No, porque ya no son míos, son del resto. Salvo que salga una nueva edición y ahí uno los revisa. Pero me ha pasado que cuando lo he tenido que hacer, porque estoy revisando un manuscrito, etcétera, muchas veces leo el capítulo y digo, me gusta, así como, ¿quién lo habrá escrito? Siento que no es tuyo, como que llega un minuto en que te despersonalizas de tu historia. Yo también, o me asombro y de repente digo así, ¡ah! Y mi marido me dice, ¿qué estás leyendo? Y yo le digo, el oráculo, que es mi novela que viene a poner. Dice, ¿pero eso lo escribiste tú? Sí, lo sé, raro, pero sí, así mismo. Entonces uno escribe sin querer, canaliza las ideas, se despersonaliza, junta un poco las ganas, la historia de la lectura, y yo creo que así se forma el escritor. Sí, yo empecé a escribir muy chica también, y yo creo que tiene relación con dos cosas. Uno, con tener mucho ruido en la cabeza, me hablaba mucho la cabeza, también muy imaginativa, ante situaciones muy absurdas me imaginaba los peores eventos, ya te decía, pero imaginaba las cosas, pero ¿cómo te imaginas eso? No lo puedo evitar. Pero y también yo creo que en general el escritor siente que tiene algo que decir, yo siento que tengo muchas cosas que decir, y de verdad cuando uno las escribe se las saca de la cabeza, porque si no, así como el nombre de Yamela me daba vuelta, y a veces armaba el texto en la cabeza y mientras no lo escribía no se me sale de la cabeza, entonces es terrible. Y también para mí fue súper terapéutico. Durante tiempos difíciles, levantarme en la mañana, escribir y vaciarme en las páginas, aunque no contara de lo que me estaba pasando, era de verdad que era como catártico. O sea, yo les recomiendo a mucha gente, hay una amiga que le invita a un taller literario y es muy catártico, aunque no escribas de lo que te está pasando, ya solamente escribir en un papel ya te ayuda a liberar lo que está en tu mente y en tu corazón. Entonces, tiene relación con eso, con querer decir algo y con querer sacar lo que sobre en la cabeza, ese ruido que nos inflama. Qué bueno entonces que lo sacaron, exactamente, qué bueno que lo sacaron, que lo pudieron plasmar. De nuevo, yo se los dejo súper recomendado. Me pasa que llega gente a la librería preguntando a veces, o como dices tú, súper a problemas, gente que llega también, ellos muy mal, y que me dicen, Anita, necesito leerme algo, porque si no llego, no.
Y entonces es súper bueno tener a la mano libros buenos, y valga la redundancia, se los agradezco, les agradezco la confianza para poder presentar las novelas. Y nada, y ahora las voy a incomodar, quiero incomodarlas y que cada una elija un párrafo y lea para que ustedes se hagan una idea, y de verdad se los dejo súper recomendado. El murmullo de los perdidos de Alejandra y La elegida, y felicitar además a Aurea Ediciones por haber ampliado el catálogo. Me parece que es súper potente que hayan integrado otro estilo, porque ellos son más de ciencia ficción y van por ahí, pero creo que esta amplitud, esto un poquito más histórico, con algunas cosas, es un cambio súper positivo. Así que eso. No nos habían avisado de la lectura. Yo sé. Bueno, yo soy súper buena para hacer spoiler, entonces voy a leer algo del primer capítulo. Dice: durante algunos minutos se mantuvo en silencio, con los párpados cerrados y en la misma posición oratoria. Luego aguzó el oído y las lágrimas le brotaron. Percibió un sudor frío y húmedo que le recorría las manos. Se mantuvo inmóvil, pero, aún así, sus sollozos despertaron a Catalina. «Deja de hacer ruido, Elena», murmuró ésta, sin intención de abrir los ojos. «Cata, despierta», le pidió, tomándola del brazo sobre el camisón blanco y apretando la extremidad con nerviosismo. Su hermana la miró consternada. «¿Qué te ocurre?», la interrogó con la mirada fija. «¿Por qué tienes esa cara? Me estás asustando, Elena». «¿Escuchaste eso?», continuó con voz trémula y sin desviar la vista del rostro de la chica. «No, nada», respondió Catalina, comenzando a sollozar por el miedo transmitido. «¿Qué tendría que oír? Hay un niño muerto y oigo cómo juega y se ríe a mi lado». Era noche cerrada y la luna no era más que una delgada uña sobre la negrura del cielo. Apenas distinguía por dónde caminaban, pero se sentía confiada y feliz. Una brisa tibia acariciaba su rostro y el canto de los grillos era rítmico y alegre, como una sinfonía de Mozart. De pronto, pequeñas luces parecidas a luciérnagas comenzaron a aparecer desde diferentes partes del bosque, avanzando hacia el sendero por el cual caminaban. «Abuela, esas luces son los espíritus del bosque», sonrió la abuela inclinando la cabeza a modo de saludo. «Ellos nos acompañarán». Diámela estiraba sus brazos intentando tocar las luces y un agradable cosquilleo subía desde sus manos, recorriendo la médula espinal hasta llegar a la coronilla, haciéndola sentir deliciosamente relajada. «¿A dónde vamos, abuela?» «A un lugar al que tal vez nunca has ido, ¿verdad?», murmuró hipnotizada por el maravilloso espectáculo que las rodeaba. Como si fuera una escena del lago de los cisnes, las luces comenzaron a ordenarse delante de ella, formando un serpenteante camino que parecía ascender hacia el cielo. La imagen, brillante, mágica y bella, le recordó a uno de esos cuadros con delfines y unicornios en medio de paisajes surrealistas que un joven pintaba con spray en la plaza de Concepción. «Vamos al encuentro de Negrechel». «¿En serio? ¿Y eso queda muy lejos?» «Queda cerca, mucho más cerca de lo que imaginas. Queda tan cerca como cerrar los ojos, los oídos y la boca para escuchar la voz en tu interior. Ese susurro que el mundo con sus gritos y urgencias no nos deja oír». ¿Sí? Bueno, eso, muchísimas gracias a todos los que se dieron el tiempo. Gracias de nuevo a Aurea Faustán por la invitación. Encantada, quería de haberlas conocido, de haber disfrutado sus libros, y de verdad les dejo súper recomendada esta lectura. Realismo mágico, mujeres protagonistas, cultura y además, lo más importante, entretención y de la buena. Así que ahí eso. Un aplauso para ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, Anita Ibarra, María Eloísa Pérez. Barra, no Ibarra. Dije Ibarra, perdón. Anita Barra, María Eloísa Pérez, Alejandra Díaz. Otro gran aplauso, por favor, que lo merecen. Y ahora
les pido que evacuemos y nos acompañen a el stand de Audioediciones. No nos podemos quedar aquí conversando, pero allá sí que podemos conversar, firmar libros, sacarnos fotos y todas las cosas que queremos hacer. Así que muchísimas gracias a todas y todos por venir nuevamente.